Bien, saludos compañeros. Esta vez estamos con la parte 2 del tema de aplicaciones de la integral definida del curso de cálculo diferencial integral 2. En esta sesión, que viene a ser la sesión número 7, vamos a ver lo que es longitud de arco de una curva, área de una superficie de revolución, observaciones en área de superficies de revolución y unos cuantos ejercicios para practicar. Bien, empezamos. Longitud de arco de una curva. Vamos a ver la definición. Nos dice sea f una función y su derivada f', las cuales son continuos en el intervalo AB. Ojo, hay que tener siempre cuidado con esto, ya deben ser funciones continuas en el intervalo que te dan. Entonces la longitud de arco de la curva y igual f de x del punto A, cuyas coordenadas son a minúscula, punto y coma, f de A hasta el punto B, cuyas coordenadas son b minúscula, punto y coma, f de B, las cuales vienen a ser los puntos extremos del arco de la curva. Ok, acá podemos ver en el grafiquito los puntos y nos dice que se define como la longitud del arco de la curva, o sea, toda esta curva, su longitud, que está denotada por L, va a ser igual a la integral de A hasta B, como acá lo vemos, A y B minúscula, de la raíz cuadrada de 1 más f' de x, que viene a ser mi derivada de f al cuadrado. Esa fórmula nos sirve para hallar la longitud del arco de una curva. Como nota tenemos que no se aplican a este tipo de... bueno, en realidad no vienen a ser funciones. Este tipo de trazos, ya, tiene que ser así. Que no haya una superposición. Como por ejemplo acá, si tú trazas una recta así, cortan dos puntos. Si tú trazas aquí también, por esta parte cortan dos puntos, no debe cortar en solo uno. ¿Qué nos dice esto? Que esta es igual a la longitud. Con esta forma lo obtenemos. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Nos dice, sea la función f de x igual a 3x a la 2 tercios menos 10. Nos pide calcular la longitud de arco de la gráfica de f del punto A 8,2 hasta el punto B 27,17. Si bien este ejercicio no es necesario graficar, ya que tenemos las pautas, tenemos la fórmula. ¿Y qué nos pide la fórmula? Nuestros límites en x, de dónde a dónde vamos a tomarlos, y mi derivada de f de x, y nos da f de x, ¿sí o no? Ahí está, ya tenemos todo, simplemente superar. Primero vamos a sacar la derivada de la función que nos dan. Si derivamos esto que obtenemos, derivada de x a la 2 tercios sería, bajamos el exponente 2 tercios y le restamos 1, ¿no? Y el 3 con 3 se van, quedaría 2x a la menos 1 tercio. La derivada de una constante es 0. Ok, ya tenemos la derivada, lo ponemos más bonito para que sea más superable. Ya tenemos los límites de A a B. Tenemos que A vale 8 y B vale 27. Ojo que estamos trabajando en el eje X. Segundo paso, aplicamos la fórmula L, que es igual a mi integral desde A a B de raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos sus valores. Límite de 8 a 27, ahí está, 8 a 27. Raíz de 1 más la derivada, acá está. Simplemente lo colocamos y reemplazamos. Operando obtenemos lo siguiente: 1 más 4 raíz de x a la 2 tercios. Y ahora, ¿qué hacemos? Igualamos denominadores. Aquí está x a la 2 tercios sobre x a la 2 tercios. Operamos y tendríamos que x a la 2 tercios más 4. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Este de aquí, como ya viene a ser simplemente un denominador de todo lo de adentro, lo hemos sacado, ya que está afectado por la raíz, que nos quedaría x a la 1 tercio. Lo hemos puesto debajo del diferencial. Ahora hay que tener ojo aquí. A veces en algunos ejercicios parece que no salieran, pero simplemente tenemos que darnos cuenta que lo que está en el integrando, si lo derivamos, tal vez puede ser algo semejante o igual, mejor dicho, el mismo resultado que obtendríamos al diferenciar. Por ejemplo, aquí vamos a ver que si nosotros diferenciamos x a la 2 tercios más 4, aquí en esta observación, ¿qué obtenemos? Diferencial de x a la 2 tercios es 2 tercios
de que de x a la menos un tercio, ¿sí o no? Diferencial de 4 es 0. Si lo ponemos más bonito, que tenemos diferencial de x sobre x a la un tercio, ¿sí o no? Esto de acá, y el 2 tercios pasa como 3 medios al otro miembro. ¿Y qué nos damos cuenta? Que esto de acá, x, diferencial de x sobre x a la un tercio, es lo que tenemos aquí. Y para vaya coincidencia, que es lo que está dentro del diferencial está dentro de aquí, igualito. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos, ¿sí o no? Esto de aquí ya lo hemos reemplazado, operamos y ¿qué tenemos? ¿Qué obtenemos? Miren, esto de acá es lo mismo que está dentro del diferencial, realmente vendría a ser una integral simple. Si lo ponemos más bonito, ¿qué tendríamos? Sería x a la 2 tercios más 4 todo elevado a la 1 medio, ¿sí o no? Es como si fuese un exponente. Y si integramos, ¿qué pasa? El exponente le sumamos una unidad y todo ese sumando también va debajo del integral. Y así obtenemos la integral al desarrollar todo esto. Y tendríamos, y obviamente que lo que había bajado era 2 tercios, ¿sí o no? Y aquí se eliminan con esto de aquí. ¿Qué obtendríamos? Esto de aquí simplemente integramos, ¿no? Ya tenemos los límites y obtenemos 13 a las 3 medios menos 8 a las 3 medios. Y seguramente operamos, lo llevamos a la calculadora y nos arrojaría el resultado de 24,2447 y sucesivamente así sigue. Que redondeado sería 24,24 unidades. ¿Por qué ponemos aquí unidades? Porque lo que estamos hallando es longitud. Si por ejemplo te diría que todo esto está expresado en metros, en vez de la u pondrías metros. Ya, pero no hay una unidad definida, por simplemente lo pones como unidades. Ahora vamos a ver lo que es área de una superficie de revolución. Tenemos dos definiciones para aquí. Vamos a ver por qué existen esas dos definiciones. Nos dice, sea la función f de a, b que pertenece a reales, no negativa y con derivada continua en AB, ojo, hay que tener cuidado con esto, haciendo girar la gráfica de f desde x igual a hasta x igual a b, x igual a, x igual a b, alrededor del eje x, o sea aquí. Se obtiene una superficie de revolución y el área de la superficie de revolución se define como mi área de mi superficie es igual a 2pi del integral de a hasta b de mi función multiplicada por la raíz de 1 más f' de x, que viene a ser la derivada, al cuadrado. Si se dan cuenta, esto de aquí nomás vendría a ser lo que es la fórmula para longitud, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que queríamos 2pi por mi función. Ojo que gira en el eje x. Esta es mi función y yo la hago girar alrededor de mi eje x 360 grados para formar mi superficie de revolución. ¿Y que vamos a hallar? El área. Ojo que la primera definición está enfocada en el giro alrededor del eje x. Ya se imaginarán en qué se enfoca la segunda definición. Ahora vamos a ver un problemita. Nos dice calcular el área de la superficie generada al girar la gráfica de la curva f de x, que es igual a la raíz de 24 menos 4x. Nos dice que x pertenece del intervalo 3 a 6. Alrededor del eje x obviamente gira. Los pasos son los mismos, similares al anterior caso. Es mi función, que obtenemos su derivada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá nos pide que vamos a trabajar con la derivada. Derivamos esto y obtenemos un medio de 24 menos x a la menos un medio por menos 4. Lo ponemos bonito y expulsamos esta fórmula, menos 2 raíz sobre menos 2 sobre la raíz de 24 menos 4x. Ahora aplicamos la fórmula. Ahí está, tenemos nuestros límites. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos mi función, acá está, me la dan, ponemos ahí mi derivada, ya la obtuvimos, lo ponemos ahí. ¿Qué hacemos? Desarrollamos simplemente. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos igualado los denominadores, hemos operado aquí y hemos obtenido 28 menos 4x sobre 24 menos 4x. Ya, hasta ahí, todo bien. ¿Qué nos damos cuenta? Que esto con esto se van. ¿Qué nos queda? 28 menos 4x. Acá, ¿cuál es el detalle? Si no, a ver, hay que acordarnos los primeros temas. Si yo tengo mi diferencial de x menos 7, o sea, o también puede ser x menos
una constante o x más una constante siempre va a ser igual a mi diferencial de x. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que hay que darle forma, ¿sí o no?, para que aparezca esto. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos x menos 7, que viene a ser lo mismo que diferencial de x. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver, lo multiplico por 4. Lo multiplico por 4. ¿Y qué más? Ojo que el x aquí está adelante, debe ir para atrás, por menos. Eso es lo que hemos hecho. Menos 4 sobre 4 no altera nada. Ahí está, 7 menos x. El menos ya está fungiendo dentro del diferencial. Aquí se ha ido el 2 con un 4 y me ha quedado menos 2 por pi. Menos pi sobre 2. Ya tenemos 28 menos 4x dentro del diferencial, ojo, y no se ha alterado nada. Sigue siendo lo mismo, la misma integral. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente desarrollar la integral, ¿no? Que no es nada complicado. Igual que en otro caso. Esto es 28 menos 4x a la 1 medio. Más 1 y eso de ahí también va abajo. Eso es lo que hemos hecho y aplicamos los límites, ¿no? Y ya está. Que obtenemos 56 tercios de pi. Y ojo que acá va unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que estamos hallando que es superficie, es una área. ¿Ya? En el anterior simplemente era la longitud, que era una dimensión. Por eso aquí vas a poner unidades al cuadrado. Ahora vamos a ver la definición número 2. Nos dice, sea la función f igual a, b en reales no negativa y con derivada continua en AB, haciendo girar la gráfica de f desde x a hasta x a b. Bueno, acá un error de edición. Acá es desde x a c hasta x a d alrededor del eje x. Se obtiene, bueno, acá también es alrededor del eje y. Se obtiene una superficie de revolución. El área de la superficie de revolución se define como mi área de mi superficie es igual a 2pi del integral de c a d de g de x, porque estamos usando otra función. Acá debió ir g, no sé qué es f. De la raíz de 1 más la derivada de g. La fórmula simplemente es a diferencia de la otra en que estamos usando otra función, para no hacerlo más engorroso. Si se dan cuenta es la misma. Y los límites, que obviamente siempre va desde tu límite inicial hasta tu límite final. La definición se aplica por el giro alrededor del eje y. Es como si acá girarías en forma vertical y en el otro girarías en forma horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Si se determina el área de la superficie revolución generada al girar alrededor del eje y. La curva dada por, ahí tenemos mi g de y, que es igual a mi coseno de y. Y pertenece desde 0 a pi medios. A ver, si te dan una función expresada en x, simplemente que tienes que hacer despejarlo en y. Acá que tenemos g de y igual a coseno de y. Mi función, ¿qué hacemos? Derivamos menos seno de y, algo fácil, sencillo. Acá tenemos nuestros límites, nos dice que va desde 0 a pi medios. Ya tenemos los datos, simplemente que hacemos aplicar la fórmula. Aquí está la fórmula, reemplazamos mi función coseno de y, 1 más el diferencial de y, que es menos seno de y al cuadrado. Operamos y obtenemos esto. Aquí, ¿qué ha pasado? Hay un coseno de y. ¿Por qué? Simplemente hemos movido el de aquí para aquí. ¿Para qué? Para hacer aparecer el seno. Ahí está, a ver si estamos trabajando en una sola variable. Aquí hay que aplicar una fórmula que tal vez no es muy conocida, pero es bueno que la tengan en cuenta. La integral de la raíz de a, donde a es una constante cualquiera, al cuadrado, más u, que viene a ser mi función, al cuadrado, por su diferencial de u, ojo, es igual a 1 medio de qué, de u por la raíz de a al cuadrado más u al cuadrado más a al cuadrado por el logaritmo natural del valor absoluto de u más raíz de a al cuadrado más u al cuadrado. Y todo esto le agrego mi constante de integración. Esta fórmula es un poquito larguita de memorizar, es bueno que lo tengan en cuenta. Eso es lo que vamos a aplicar para este ejercicio. Bien, ya tenemos el 2pi, simplemente que hemos hecho desarrollar la integral de aquí. Simplemente reemplazar los valores. Mi u por mi menos seno de y. Y aquí, porque le he puesto diferente seno, porque simplemente está al cuadrado, ¿no? Negativo al cuadrado se vuelve positivo. Ahí está. Aplicamos la integral con mis límites de 0 a pi medios y obtenemos lo siguiente. Esto de aquí, pi por raíz de 2 más el logaritmo de 1 más raíz de 2 menos 0. ¿Por qué 0? Sí, porque aquí está 0. Si dan cuenta, si ustedes multiplican reemplazando, les va a dar 0. ¿Qué me quedaría? Raíz de 2 más logaritmo de 1 más raíz de 2 por pi. Simplemente lo mismo que hemos hecho, pasar al pi para acá, de unidades al cuadrado.
Bien chicos, hasta ahí sería, no, hasta ahí no sería, que falta las observaciones. Tenemos aquí las observaciones en áreas de superficies de revolución. Aquí hay que ver algunos detalles. Primera observación, para el eje X. Si Y es igual a f de X, es una función con derivada continua también en AB. El área de la superficie general al girar la gráfica de Y igual a f de X en torno a la recta Y igual a K. Ojo que ahora ya no giramos en el eje, ahora giramos en una recta paralela al eje X. Como podemos ver en la gráfica, esta es mi recta que es paralela al eje X, que se denota por la función Y igual a K, donde K es una constante. Si bien puede estar arriba, también puede estar debajo. ¿Qué nos dice? Que mi área de la superficie generada que es igual, acá tenemos dos casos, si K está debajo de f de X, como les venía diciendo, y si K está por arriba de f de X. Aquí es igual, si está debajo sería simplemente igual a 2pi por la integral de AB. Aquí es donde está el detalle, aquí es donde cambian. Miren, esta fórmula hasta el momento viene siendo lo mismo que la anterior, simplemente que al f de X, ¿qué le haces? Agregar. Que le agregas, le restas la K, ¿sí o no? Que viene a ser la constante que representa la recta, ¿no? Si es que está debajo de tu función a analizar, ojo. Ahora, si está arriba, ¿qué haces? Simplemente es K menos tu función. Simplemente es como si multiplicarías por un signo negativo. ¿Ya? Si quieres memorizártelo de una forma más sencilla, al otro simplemente lo multiplicas por un negativo. Y esa sería la fórmula que tendrías que aplicar en este caso. ¿Ya? Ahora vamos a ver la observación número 2. Ahora para el eje Y. ¿Qué pasa si x igual a g de y es una función con derivada continua en CD? El área de la superficie general al girar la gráfica de x igual a g de y en torno a la recta x igual a k, que esta recta es paralela al eje Y. Como ven, ahí está mi x igual a k. Y es una recta que es paralela al eje Y. También puede estar por acá, puede estar por allá, donde sea. ¿Cómo te vas a diferenciar para aplicar la fórmula? Si k está a la izquierda y si k está a la derecha. En el anterior caso era si k estaba arriba, si k estaba debajo de la función. Ojo que la posición es relativa a la función. Aquí lo mismo. La fórmula es igual. ¿Cuál es lo que diferencias? Le agregas el menos k. Si es que está a la izquierda de mi función. Ahora si está a la derecha lo multiplicas por un negativo y esto simplemente se invierte. ¿Ya? Si ven, si los casos son parecidos, hay unas pequeñas diferencias. No es nada complicado de memorizar. Y eso sería todo, muchachos. Espero que les haya servido. Y por favor continúen con la siguiente clase. Conmigo ha sido hasta aquí. Muchas gracias.